esto. Voy a usar el mismo para Copilot, ¿ok? Mismo para Copilot. Y le doy Enter. Vamos a ver qué tal Copilot. Copilot, recuerden que usa un poquito de ChatGPT, pero usa más cosas. Entonces, aquí está el objetivo, la investigación de palabras clave, me agregó otras cosas, contenido educativo. ¿Ves? Este no se fue por semana, este me dio como... ¿Ves? Este es el que menos me gusta a mí, probablemente. Y usé el mismo prompt, pero vean para que vean cómo los cerebros o cómo los modelos realmente piensan distinto. O sea, esto no es Google. Esto es que cada modelo piensa de acuerdo a su entrenamiento. Este se fue por 10 objetivos, como que se fue muy teórico. ¿Ok? Y voy a ir por último con Perplexity. Le voy a Perplexity, le voy a decir lo mismo. Le voy a dar Enter. Y van a ver la diferencia de cómo Perplexity contesta las cosas. Primero, Perplexity me da cosas que no me dan los demás. Me dice las fuentes de dónde sacó la información de la web, ¿ok? Porque sí la toma de la web. Me dice que lo sacó de este sitio, que es Estrategia Exitosa de Marketing en Instagram, de qué es un Reel en Instagram y cómo hacer uno, Reels de Instagram de 2024, una guía completa para empresas, y 5 fuentes más, ¿ok? Me da las fuentes de donde sacó la información y me da, eso sí, aquí esa es la parte que usa en la web, pero aquí está la parte que sí generó. Esto sí es generado de cero. Me da el Reel 1, el Reel 2, el Reel 3, el Reel 4, el Reel 5, el Reel 6, el Reel 7, el Reel 8 y nuevamente y además me da preguntas. Si yo quiero aquí mismo ampliarlo, el tema es qué tipo de contenido visual debería incluir en los Reels para destacar los marinadores. ¿Cómo puedo integrar historias de independencia de Costa Rica en mis Reels? ¿Qué tipo de colaboraciones podrían enriquecer mi estrategia de Reels? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Entonces, ¿qué es la diferencia de Perplexity y por qué a mí me gusta para ciertas cosas? Perplexity es una máquina de investigación, es un motor de soluciones o de respuestas, como ellos le dicen. Va un poquito más allá del modelo de lenguaje. A mí personalmente, el que más me termina gustando siempre es ChatGPT. No sé si es por costumbre o porque me da lo que realmente ando buscando. Pero yo aquí, con un solo prompt basado en un formato, que ya les dije cuál formato era, vean toda la información que generé con 4 herramientas distintas gratis. Las 4 estoy usando la versión gratis, ¿ok? Y no me va a pedir que pague. Puedo seguir usándolas con esta versión gratis. La versión pagada probablemente me va a dar algunas otras ventajas, pero esto que hicimos acá, lo hicimos en las 4 versiones gratis de ChatGPT, de Gemini, de Copilot y de Perplexity. Ahora, ¿qué cosas tengo que recordar aquí? Si yo quiero ser más específico, puedo ser más específico. Le puedo decir, vean esto, por ejemplo, me voy a ir a ChatGPT y esto lo mismo lo puede hacer para cualquiera de los demás. Me puedo ir a ChatGPT y le puedo decir, ok, vámonos al Reel 4. Entonces le puedo decir, dame una idea, vean, yo lo leo, le digo, dame una idea de qué tipo de contenido generar en el Reel 4 si lo que quiero es hacer énfasis en un asado familiar con vecinos. O sea, me pongo más específico y le estoy diciendo en cuál exactamente, en el Reel 4. ¿Okay? Y se lo digo. Entonces él me dice, ahí va, para el Reel 4, donde deseas enfocarte en el asado familiar con vecinos, puedes crear un contenido que resalte la tradición costarricense de compartir un buen asado en comunidad. ¿Ves? Y aquí te dejo una idea. Asado familiar con los mejores sabores de Costa Rica. Título del Reel, asado en familia, sabores que unen vecinos. Introducción visual. Comienza el Reel con un clip corto de la preparación del espacio para el asado. Muestra la parrilla, las mesas preparadas y la gente llegando con una sonrisa. Usa música alegre. Selección de cámara. Y me profundiza en lo que yo le pedí. Y yo puedo seguir. Y le puedo decir, ok, perfecto, no me gustó. Le puedo fácilmente decir, no me gustó. O le puedo decir esto, tan sencillo como esto. Bien, pero necesito que la idea sea más clara y más resumida. Más corto, por favor. Así, nada más. Entonces va y me dice, aquí tienes una versión más clara y resumida. Idea central, contenido resumido y listo. ¿Ok? Y yo puedo seguir, y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, y esto que estoy haciendo con ChatGPT lo puedo hacer con cualquiera de las otras herramientas. Al final va a ser la que a usted más le guste. Ahora vean esto.
vean esto. Me quedo en ese, ¿ok? Me quedo en este y le digo, hazme el guión de un reel de 30 segundos con esta idea que me diste, ¿ok? Pero por favor, usando lenguaje costarricense tradicional, ¿ok? Con palabras ticas. Le estoy pidiendo un guión, ¿ok? Y ahí va. Aquí está el guión. Y aquí está el guión por segundo, del minuto 0 a 3. El visual, una parrilla encendida y vecinos llegando, y el texto dice, hoy toca asado en familia. Del segundo 3 al segundo 7, visual, persona mostrando diferentes carnes. Voz en off, vamos a echarle sazón a esta carne con un buen marinado. 7 a 12 segundos, visual, primer plano de manos masajeando la carne con marinadores. Le ponemos un toque de ajo, orégano y un poquito de achiote para que agarre buen sabor. Vean, aquí ya va el tema del lenguaje que le pedí, para que agarre buen sabor. Carne chisporroteando en la parrilla, escucha ese sonido, vean, de voz, de una sola vez, como se habla en Costa Rica, escucha ese sonidito, así es como se hace un asado de verdad. Del segundo 17 al 23, vecinos conversando, riendo y disfrutando alrededor de la parrilla. Nada mejor que compartir con la vecindad, esto sí es pura vida. Visual, todos comiendo juntos, sonrisas y buena vibra. El secreto de un buen asado, marinadores y buena compañía. Texto en pantalla, ¿tenés algún secreto para el asado? Contanos en los comentarios. Me da el guión completo y yo le puedo pedir cambios al guión. Le puedo decir, ok, me gusta, pero en tal segundo metele esto, o en tal segundo metele el eslogan de mis marinadores, o en tal segundo metele este marinador que quiero vender. La idea que quiero compartir aquí y lo que quiero que entiendan, si tal vez no lo tenían claro, es un modelo de lenguaje, es un asistente. ¿Ok? Es un asistente. No es alguien al que le pido algo y me quedo con lo que me pide. Yo le puedo seguir pidiendo hasta que me da lo que necesito. Le saco todo el jugo. Es un asistente que no me va a decir que no, al que le puedo molestar y pedir a la hora que quiera. Y puedo, no me convence. Más creativo, menos creativo, bajale, subile. Y esa es la forma en la que le podemos empezar a sacar provecho. Yo puedo cambiar la redacción de esto. Voy con otro. Le digo, me gusta, vean, para seguir probando, me gusta, pero quiero la letra de un jingle, ¿ok? Porque un amigo me dice, mira, te quiero hacer un jingle para marinadores, perfecto. La letra de un jingle bien tico, para esta escena de marinadores en un asado, ¿ok? Solo eso le digo, y ahí va. Entonces, se pone a pensar, y lo dejé pensando. Entonces me dice, vea, jingle, el sabor de la parrilla tica, ritmo alegre con influencia de cumbia costarricense. Ahí va, pone la carne en la parrilla con marinadores, qué maravilla. Ojo, achate y culantro, sabrosura en cada bocado. Asado, como en mi Costa Rica, marinadores que saben a pura vida, vecinos, amigos, todo en la fiesta. Con este sabor nadie se resiste. El asado va sonando, la vecindad está gozando con ese sazón sabrosón, así es como lo hacemos, compa. Asado como en mi Costa Rica, marinadores que saben a pura vida. El secreto es sencillo, ya te lo decimos, marinar con amor y saber que es delicioso. Y puedo seguir, yo puedo pedirle una presentación, le puedo pedir copies, le puedo decir, ok, me gusta. Vean para que vean. Necesito que me crees 3 publicaciones de Facebook con este mismo tema. ¿Okay? Dame las ideas de copy con emojis y además las sugerencias de imágenes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí está. Publicación 1, preparando el asado familiar. El copy. Nada con un buen asado en familia, con los emojis de fueguito. Hoy estamos preparando la parrilla con los mejores cortes y por supuesto nuestros secretos ticos, marinadores llenos de sabor. ¿Cómo marinás vos la carne para el asado? Compartir tus trucos en los comentarios. Y la sugerencia de imagen es una foto vibrante de la parrilla encendida con diferentes carnes marinadas listas para cocinar. En el fondo se puede ver la familia o amigos conversando y disfrutando del ambiente. Segunda idea, los marinadores ticos, el secreto del sabor. El copy, el secreto para un asado que deja a todos con ganas de más. Los marinadores ticos, ajo, orégano, achiote.
estas especias no pueden faltar en nuestra parrilla, así es como le damos ese toque único a nuestras carnes. ¿Qué especias no pueden faltar en tu asado? Sugerencia de imagen, una foto en primer plano de manos de marinado de la carne, mostrando las especias y los ingredientes frescos. Y todavía hay 3, así es como se celebra en Costa Rica. Le pedí ya, o sea, en este momento no solo tengo la campaña de los Reels, tengo también las publicaciones de Facebook. Si quisiera pedirle publicaciones de Instagram, me las va a dar. Si le quisiera pedir publicaciones de LinkedIn, me las va a dar. Si le quisiera pedir un texto para en volante, me lo va a dar. Si le quisiera pedir un texto para un afiche, me lo va a dar. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer un paso más, aprovechando de la pregunta multimodal. Vean esto, le voy a decir, para la publicación 1, dame una imagen que pueda usar para esa publicación. Que sea a buena resolución y que transmita fiesta y alegría. ¿Ok? Ilustrado. ¿Ok? Ahorita se lo voy a pedir en ilustración. Ilustrado. Entonces, el mismo ChatGPT, el mismo multimodal gratis, que le pedí todo lo que le pedí, al mismo ChatGPT le estoy pidiendo la foto y ni siquiera tuve que explicar un poquito más porque ya lo llevo, ¿ok? Entonces me hizo esta. ¿Qué tienes? Aquí tienes una ilustración que transmite la fiesta, la alegría de un asado familiar. Esta imagen es perfecta para usar en tu publicación. Espero que te sea útil. Ya vamos a profundizar en el uso de imágenes porque esto es solo para ponerles un ejemplo. Ya, ahorita vamos a caer en cómo mejorar esta imagen y qué más cosas hacer. Pero lo que quiero enseñarles es cómo a partir de un solo prompt, que era empezamos a desarrollar todo, absolutamente todo. Y la recomendación, que de hecho se hablaba hoy con mi esposa de eso, es dejen y desarrollenlo todo en un mismo thread, en un mismo hilo. Todo lo que tenga que ver con esa campaña, déjenla aquí. Traten de no meter 10 cosas aquí mismo, porque entonces yo veo gente que usa ChatGPT y aquí mismo empieza a meter, ay sí, pero ¿cuál es la capital de no sé qué para la tarea de mi hijo? No. Este es el prompt que se llama Estrategia de Reels CR. Y ahí él tiene memoria y todo lo que, si usted se va y pasado mañana regresa, se va a meter aquí y va a seguir el proceso. Él no se va a olvidar de lo que usted habló ahí. Y usted sigue y 3 días después va, ay no, necesito también esta cosa. Él ya no tiene que volver a explicar porque ya todo está ahí. ¿Ok? Entonces usted sigue generando y este es el poder de estas herramientas. Y lo mismo puede pasar aquí, lo mismo puede pasar aquí y lo mismo puede pasar aquí. Cuando usted crea ese hilo o ese thread de un tema, ¿qué es en ese tema? Porque él ya se aprendió ese tema ahí. Entonces todo lo que usted pregunte no tiene que volver a explicar. Nada más le dice, bueno, ¿te acordás de esto? Aquí, regresemos al reel. Aquí yo nada más me centré en el reel 4, imagínense. Pero yo puedo hablar en el reel 8. Entonces le puedo decir, ok, ¿qué imagen me darían? Vean. ¿Qué imagen me darías? ¿Qué imagen me darías para ilustrar el reel 8? ¿Ok? El de arriba. Ni siquiera... Y él se acuerda, él sabe a cuál me refiero. Entonces él va y me da la imagen para ilustrar el reel 8. ¿Ok? Bueno, ahí está. Lo sobrecargó de banderas costarricenses, creo, pero ahí está. ¿Ok? Porque como veamos que era el reel 8. El reel 8 era... ¿qué era el reel 8? Vamos a ver. El reel 8 era cómo preparar una cena de independencia. Bueno, y claro. Eso fue lo que se mandó con los colores patrios, digamos. Entonces, eso sí, vean qué interesante. Aquí está ya la letra pequeña. Vean la letra pequeña. Aquí me dice el mensaje, ya llegaste al límite de creación de imágenes. ¿Ok? Entonces, yo solo puedo generar en esta versión gratis, en multimodal, 2 imágenes, por lo visto. Y me dice... sube a ChatGPT Plus o puedo probar mañana después de las 5:53. O sea, tener que esperar 24 horas para poder crear otras 2 imágenes en versión multimodal. Ahora, eso no es un límite porque yo puedo usar herramientas fuera de ChatGPT para crear imágenes. Aquí yo nada más les estaba enseñando cómo funciona un sistema multimodal. Ahora, mi recomendación, si usted se va a poner serio con esto, es use la versión pagada de ChatGPT. Yo la uso y no me arrepiento. Yo uso
Son $20 al mes. Sí, pero esos $20 al mes, si usted lo sabe usar, básicamente se está ahorrando no sé cuánto plata y tiempo en la generación de contenidos. Es una decisión propia, ¿ok? Y a mí no me paga OpenAI ni me dan comisión por esto. Yo uso la versión pagada de ChatGPT porque siento que a mí sí me sirve estar generando muchas imágenes, ¿ok? Ahora, si usted no quiere generar, entonces perfecto, no use la versión multimodal, genere las imágenes en otro lado y ya le voy a enseñar en qué lado las puede generar, ¿ok? Ahora, hasta aquí, porque yo sé que ya voy a tratar de, no me pongan las preguntas en la pantalla todavía porque solo quiero agarrar algunas. Dice, si ya terminé con este tema, ¿cómo empiezo un nuevo tema? Ok, muy fácil, a Karen. Va usted acá, ve, New Chat, nueva, aquí está, abre y ahí está. Y el otro siempre quedó ahí. Entonces, aquí está. Y no sé, ¿cuál es el presidente de Costa Rica? ¿Ok? Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, ahí está. Ya, entonces ya, y me quedan los dos. Y ahí me van quedando los dos. Y si quiero generar otro, genero otro. Y ahí voy. Ahí está. Patricia me preguntó lo mismo. ¿Cómo cambio a otro tema o hilo? Bueno, esa es la respuesta. Usted los va creando aquí en este botoncito de crear y ahí quedan. ¿Ok? Está Graving me preguntó lo mismo. ¿Cómo se coloca otro tema nuevo? Bueno, esa es la respuesta. Es decir, que podríamos crear desde la versión de pago. ¿Se podrían crear libros? Sí, don Eduardo. Se podrían crear libros. Si yo, obviamente tendría que tener más información, aunque yo también le puedo decir que me creo un libro sobre marinado tico usando la... bueno, eso es lo que, perdón, qué bueno que me preguntaron eso. Vean esta otra cosa, vean esto. Yo le puedo decir, hazme un, ¿cómo le puedo poner? Un comunicado de prensa, digamos, un comunicado de prensa sobre los marinados. No, este no. Vamos a ver. Lo que quiero, vamos a ver qué puedo hacer. Ya sé qué voy a hacer. Vea esto. Dame cuáles son los marinadores más usados en Costa Rica. Por favor, investígalo en la web. Vean lo que estoy haciendo. ¿Ok? Esto no se podía hacer antes en ChatGPT. Ahora sí se puede hacer. Entonces, le estoy diciendo que no solo me dé su opinión de lo que sabe, le estoy diciendo que además me investigue. Entonces, dame cuáles son los marinadores más usados en Costa Rica, por favor, investígalo en la web. Y le doy, entonces, él va, ahí está, searching, me lo estudia, entonces ahí me dice, en Costa Rica los marinadores más usados reflejan la rica diversidad cultural y natural del país. Entre los más usados se encuentran cilantro, sazonador completo, salsa lisano, achiote, ajo y cebolla. Estos ingredientes son claves y me dice en qué países, en qué sitios fue a investigar eso. ¿Ok? Entonces, sí, para la pregunta de crear así. Ya no puedo contestar a este chat porque usé imágenes. Ahí está el límite. Aquí, es más, ya no puedo ni siquiera creo usar este chat porque usé imágenes. Si no hubiera usado imágenes, lo hubiera podido seguir usando. Pero si, digamos, yo quiero crear un libro, yo puedo crear un libro diciéndolo que me investigue fuentes y que me dé, es más, vea esto. Si quiero crear un libro de cocina con marinadores, ¿me podrías dar una idea de cuántos capítulos podría tener? ¿Cuáles serían esos capítulos? Y 5 posibles nombres para el libro. Ya que me preguntaron del libro. Ahí está. Vamos a ver si me deja. Ay, no me deja ya. Porque... Sí. Pero bueno, lo podría hacer. Lo ideal es que lo hubiera hecho en este mismo... Pero voy a hacerlo con una palabra distinta, aunque no sepa. Pero igual es un libro. Si quiero crear un libro de cocinas de cocina sobre marinadores en la cocina tradicional costarricense, va a perder toda la información anterior, pero por lo menos esta general. Si quiero crear un libro de cocina sobre marinadores en la cocina tradicional costarricense, ¿me podrías dar una idea de cuántos capítulos podría tener? ¿Cuáles serían esos capítulos? Y 5 posibles nombres para el libro. Entonces, ya va desde cero. ¡Qué idea tan interesante! Hasta me piropea. Aquí tienes una estructura sugerida y algunos nombres. Estructura del libro. Introducción a los marinadores. Historia de origen.
Beneficios: los marinadores clásicos costarricenses, recetas, marinadores para salsas y aderezos, marinadores internacionales y su influencia en Costa Rica, consejos y técnicas avanzadas, guía de ingredientes y herramientas, posibles nombres para el libro, sabor a Costa Rica, marinadores y más en la cocina tradicional, especias y tradición, el arte del marinado en Costa Rica, marinadores costarricenses, recetas y técnicas para realzar el sabor, el secreto de los marinadores, cocina costarricense en su máximo esplendor, delicias marinadas, sabores costarricenses para cada comida. Y nuevamente, la misma historia. Si yo le quiero pedir cambios, le pido cambios. Si le quiero pedir que investigue cada uno de estos, le digo que investiga sobre el 2, investiga sobre el 4, dame opciones, y ahí voy, y voy construyendo, y voy construyendo, y voy construyendo. ¿Ok? ¿Puedo subir archivos y decirme, dame una respuesta a esto? Totalmente. Yo puedo subir archivos aquí. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, voy a buscar, le voy a poner un ejemplo, plato típico costarricense, ¿ok? Entonces vamos a poner una imagen de un plato típico costarricense, ¿ok? Entonces vamos a salvarlo, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Y lo voy a subir, ¿ok? Lo voy a subir. Me voy a ir a ChatGPT y voy a agarrar esto, attach file, ¿ok? Uy, perdón. Ay. ¿Por qué no me...? ¿O será que la versión... ¿Qué mensaje me está tirando ahí? ¡Ay! Creo que no me está dejando ya la versión... Sí. Sí, no puedo. Bueno, me voy a ir a mi versión pagada para enseñarles. Yo subo aquí, le doy Upload File, que es en gráficas. Aquí está, la gráfica. ¿Ok? Y le digo, a un plato como este, ¿qué tipo de marinadores costarricenses le van más? Por preguntar algo. ¿Ok? Entonces, él analiza la foto para un plato típico como el que se muestra en la imagen, que parece ser un casado. ¿Ves? Él reconoce que es un casado costarricense. Los siguientes marinadores costarricenses serían perfectos: salsa lisano, adobo criollo, chilera y sazonador de hierbas. Analizó la misma foto que le di, la entendió, me dijo que era un plato casado costarricense. Entonces, ahora, una cosa importante ahorita que notaron, lo que quiero que noten es lo poderoso que es esta herramienta. Y me estoy centrando en ChatGPT porque es realmente la más desarrollada. Es la más desarrollada y por ahora sigue siendo la más poderosa. Entonces, nuevamente, a mí nadie me paga, para que no crean, nadie me da comisión, nadie me paga, pero honestamente, pagar la versión vale la pena por la cantidad de cosas que se pueden hacer sin que me pase esto, ¿ok? Sin llegar al límite gratis, porque el límite gratis no me deja. Yo aquí, son por $20 al mes, yo puedo, bueno, este es mío, vean todo lo que yo hago día a día. Todas esas que están acá son usos que yo les he dado, yo lo uso a diario, para todo. Para generar de todo, preguntas, cosas para mi hijo, investigaciones. Esto estoy desde cero y voy con 3. Pero esas son las cosas que se pueden hacer. Decirnos una lista de cosas que podemos hacer ya con la versión de pagos. Básicamente, Eduardo, la versión de pago en este momento lo que permite es que no tengas límite para nada, porque casi que todo lo que se puede hacer en la versión de pago se puede hacer en la versión gratis. Lo que pasa es que te da un límite, como ahorita. Generar fotos, y entrar a la web. Antes no, antes digamos la versión gratis no te generaba fotos, la versión gratis no se generaba la web. Ahora te lo permite, pero te limita, como vimos ahorita. Entonces, ¿qué permite la versión pago? Sin límite de generación de imágenes, sin límite de búsquedas en web, sin límite de preguntas, sin límite de consulta, y te da prioridad cuando se cae ChatGPT por mucho uso. Los que pagan pueden seguir usando. ¿Se pueden descargar imágenes? Sí, claro. Todas estas imágenes que generé aquí las puedo descargar. O sea, aquí me voy a ir, estrategia de Reels. De hecho, aquí está, vean, las puedo descargar. Otra cosa que puede hacer la versión pagada, ahorita que lo preguntaba Jorge, yo en la versión pagada puedo editar esta foto. La versión pagada me permite, vamos a ver si encuentro una foto en mi
dieta, porcentaje, nombres, eventos, suma, temario, uso fácil, debate, image request. Ok, vamos a ver, Honduras. Yo tengo una campaña aquí. Digamos, yo puedo agarrar una foto. Vean. Puedo agarrar una foto en la versión pagada. No lo puedo ver ahí. Y puedo editar. Yo puedo agarrar aquí y decirle, cámbiame la cara de esta persona. O esta mujer que está acá, la selecciono, digo, esta mujer que está acá, que no sea mujer, que sea hombre. Todo eso lo puedo hacer en la versión pagada. Ok. Vamos a ver, se puede crear videos. Ya vamos a hablar de videos. Puedo subir en texto y decírmelo, pásame la presentación. Esa es una buena pregunta, Patricia. No me lo va a pasar automáticamente, pero sí me puede generar una presentación. O sea, vea lo que puedo hacer. O sea, yo le puedo decir, no me lo va a decir automáticamente para una presentación. Existen formas, pero no son tan hábiles. Pero yo le puedo decir, en de marinadores para casado, yo le puedo pedir, hazme una presentación sobre marinadores ticos, dirigida a estudiantes de cocina, en 10 slides, ¿ok? Entonces lo que me va a dar va a ser el contenido, no me va a generar la presentación en sí, ya en PowerPoint, pero me va a dar el contenido completo. O sea, me va a decir, ahí está. Slide 1, el título, el subtítulo y la imagen. ¿Ves? Y aquí está la introducción, o sea, ahí está. Y yo le puedo pedir que la presentación sea para chefs, que la presentación sea para universidad, que la presentación sea para lo que sea. Yo ahí voy pidiéndole a él que me lo cambie. Entonces, para avanzar, ¿ok? Para avanzar porque tenemos mucho para cubrir y después todavía hay preguntas. Los modelos de lenguaje